Vamos a comenzar la conferencia de hoy acerca de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. En la carta de Judas, en el versículo 3, nos encontramos con unas de las expresiones más importantes acerca de la fe cristiana. Cuando leemos la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y la palabra fe aquí se refiere al contenido que se ha de creer y no tanto al hecho de creer. Esta fe es un contenido concreto. Es un conjunto unificado porque habla de fe en singular, pero está compuesto por todas las doctrinas, enseñanzas que han sido transmitidas, dice, a los santos, a los creyentes y por lo tanto a la Iglesia. El verbo en el original, en griego, paradidomi, es de la misma familia que la palabra paradosis, normalmente traducción, se recoge como tradición. En Mateo 15:3, cuando habla de las tradiciones de los hombres. Entonces, bueno, el caso es que esta fe es la fe que Cristo, por medio de los apóstoles, ha transmitido a la Iglesia, ha sido dada una vez, que significa una vez y para siempre. Entonces esta fe está completa y es inmutable e inalterable y es normativa. En el versículo 20 de Judas, además, se dice que es santísima, la santísima fe. Entonces, estas palabras de Judas son una buena introducción para hablar de la suficiencia de las Escrituras. La fe cristiana, la fe bíblica, no se puede reducir solamente a una o dos enseñanzas principales. Ciertamente hay doctrinas, enseñanzas que tienen una primacía, una preeminencia. Conocemos el dicho que normalmente se atribuye a Lutero, que habla de la justificación por la fe y dice que la justificación por la fe es el artículo por el que la Iglesia permanece en pie o cae. Y está claro, la reforma no se puede separar de la justificación por la fe. La justificación por la fe fue lo que dio nacimiento a la reforma, y sin la justificación por la fe, la reforma por fuerza deja de ser. Entonces, el propósito de Lutero al escribir las 95 tesis fue llevar a la Iglesia a un debate acerca de las doctrinas de la salvación. Durante la Edad Media, pues esta doctrina de la justificación no se había clarificado, no estaba expuesta con la suficiente claridad a lo largo de la historia, ya sea por los padres o durante la Edad Media. Y además el Evangelio había sido oscurecido durante
la Edad Media por todo tipo de errores, como por ejemplo las doctrinas de los méritos o las indulgencias. Y bueno, pues la cuestión es, ¿cuál fue la autoridad que Lutero invocó para hacer o proponer este debate? Pues no la de ningún concilio, no la de ningún teólogo reconocido, pasado o presente, sino la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y entonces, la pregunta que surge es esta invocación de las Escrituras suficiente para hacer esta clarificación, para clarificar entonces la doctrina de la justificación por la fe? ¿Es suficiente? La perspectiva de la Reforma, nuestra perspectiva es decir, por supuesto, porque es la palabra de Dios. Por el contrario, los oponentes de la Reforma están escandalizados y dicen que, no cesan de acusar a la Reforma de novedad en cuanto a la justificación por la fe. Y esto es así porque ellos no consideran, no creen que esta cuestión se pueda decidir solamente por el veredicto de las Escrituras, porque consideran que este veredicto es insuficiente. Entonces vemos que la justificación por la fe, con todo lo importante que ella es, no puede separarse del conjunto, del resto de doctrinas bíblicas. Porque lo que sustenta el fundamento de la justificación por la fe es la doctrina de las Escrituras. Si una doctrina merece también tener la primacía, es la doctrina de las Escrituras, porque es lo que fundamenta todo. La Escritura es el principio exterior del conocimiento de Dios y de las cosas de Dios, exterior porque está afuera de nosotros, es objetivo, mientras que el recibir por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo, esta enseñanza es el principio interior del conocimiento. Entonces, podemos comenzar a exponer brevemente la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, primero por una definición y segundo por una breve, sencilla explicación. En cuanto a la definición, no tengo problemas en suscribir, en aprobar, se puede decir, en citar la que hace el teólogo Wayne Grudem en su teología sistemática. Y pues leo, dice: la suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga, dice, para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Creo que es una buena definición. Si acaso yo propondría resumirlo, la parte final, diciendo que ahora
contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación y para vivir una vida conforme a su voluntad. En obediencia a sus mandamientos, sí, pero también para hacer su voluntad. La conocemos por medio de la Escritura. Esto en cuanto a la definición. En cuanto a la explicación, espero que sencilla. Dice, hablar de la suficiencia de la Escritura es lo mismo que hablar de su perfección. La Sagrada Escritura es perfecta cualitativamente porque es palabra de Dios, como cuantitativamente porque es la única palabra de Dios. Decir que la Sagrada Escritura es perfecta es decir que ella es completa. Ella es completa porque no le falta nada. Entonces, ¿es completa para qué? Como hemos visto entonces, para alcanzar la salvación por fe y para vivir una vida agradable a Dios. Y ambos aspectos están presentes en el texto de la Biblia tan importante en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 17. Me pueden seguir en sus Biblias. 2 de Timoteo 3, 15, 17. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras entonces dan este conocimiento, dice, te pueden hacer sabio, tanto para la salvación por fe, versículo 15, como para toda buena obra, versículo 17. De esta manera, por cuanto las Escrituras proporcionan ese conocimiento, son perfectas para alcanzar la salvación y para vivir una vida agradable a Dios. Ellas son suficientes y por eso las Escrituras son la regla de fe y de vida de los cristianos. Y decir que son la regla significa que son la única regla. No hay más, la única regla. Entonces, vamos a ver ahora la relación de la suficiencia con los llamados atributos de la Escritura. Hay una gran cantidad de textos bíblicos que nos dicen, de una manera u otra, nos enseñan que la Biblia es suficiente. Vamos a estar viendo ahora unos textos bíblicos. Dice, ella está completa, la Biblia está completa y no se tiene que añadir nada. En Deuteronomio capítulo 4 y versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. También en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Al final de la Biblia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por consiguiente, entonces, la Biblia tiene
la autoridad absoluta en la iglesia. Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8 y versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1 y versículo 8, también muestra esta autoridad absoluta. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La Biblia es absolutamente suficiente para que los hombres puedan ser salvos por la fe, y esa fe es engendrada por la misma Escritura. En Romanos capítulo 10 y versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O podemos leer también en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay más textos, pero estos ya no se sirven. La Biblia es absolutamente suficiente para que los creyentes vivan una vida agradable a Dios y crezcan en toda santificación y en toda buena obra. Hemos leído en 2 de Timoteo capítulo 3, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice, para toda buena obra, enteramente preparado para toda buena obra. Y el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, orando al Padre, oró en Juan 17, versículo 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces vemos todo esto es así por lo que la Sagrada Escritura es, por su naturaleza como palabra de Dios. Veíamos ayer, la Biblia es palabra inspirada por Dios. Dios la ha soplado y los que la escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, como enseña 2 de Timoteo 3, versículo 16, y también 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Entonces vemos que la Biblia fue escrita por los escritores que recibieron la revelación de Dios, pero también las palabras puestas por escrito son la revelación de Dios. La Biblia, como palabra de Dios, no es algo inactivo. La Biblia es viva y eficaz, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y la Biblia entonces cumple la voluntad de Dios para la salvación y también para la condenación o la perdición de los hombres. En Isaías capítulo 55 y versículo 11, allí leemos: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. O en 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 16. Versículo 15 también: para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden.
A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Por todo esto es porque ella es inspirada por Dios. Y entonces tiene la autoridad absoluta en la iglesia y es eficaz, como hemos visto. Entonces ella es inspirada por el Espíritu Santo. Y vemos ahora la relación del Espíritu Santo con la Biblia. En la Confesión de Westminster, en el artículo primero, en el párrafo 5, se nos dice que el Espíritu Santo da testimonio por la palabra, por el instrumento de la palabra y con la palabra. Es decir, que Él también está actuando con la palabra en el corazón, en el interior de los hombres. Además, en el mismo artículo, primer artículo, en el párrafo 8, dice que el Espíritu Santo habla en las Escrituras. Entonces vemos el Espíritu Santo está presente en la iglesia es animada por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está presente y anima a la iglesia con y en las Escrituras, no sin ellas. Las Escrituras pueden desempeñar esta autoridad absoluta en la iglesia, este papel de juez supremo, por cuanto, como dice también Westminster, artículo primero, el párrafo 9, la regla infalible para interpretar la Escritura es la Escritura misma. La Escritura, por su autoridad intrínseca, da testimonio de sí misma y por lo tanto ella da testimonio de cuáles son los libros canónicos inspirados de la Escritura. Y esto ya antes de ser reconocido como canónico. No son palabra de Dios porque nosotros, la iglesia, lo hemos dicho, sino es algo por derecho propio. Yo hago la comparación con los reyes o los herederos de los reyes. Al igual que un heredero de los reyes lo es por nacimiento, por derecho propio, y llegado el tiempo lo será, ¿no? Realmente, pues así también los libros canónicos son canónicos por derecho propio, por el hecho de ser palabra inspirada por Dios, y lo son antes de ser reconocidos. Antes de ser reconocidos, por derecho propio. Además de esto, por supuesto, el Espíritu Santo da testimonio en el interior de los creyentes de cuál es la palabra de Dios, como dice el mismo artículo de Westminster, el artículo primero, los párrafos 4 y 5. Entonces ahora podemos hacer una pequeña, consideración acerca de esta relación de las Sagradas Escrituras con la enseñanza de la Iglesia o las confesiones de fe. La Sagrada Escritura es la norma absoluta, es la norma que regula la enseñanza de la Iglesia. Mientras que las confesiones son las declaraciones oficiales de la Iglesia, de las iglesias, son la norma que es regulada por la palabra de Dios. Sí, tiene cierta autoridad, es norma, pero es regulada, mientras que es la palabra que regula todas las cosas.
En la Reforma, en todo caso, no se considera la enseñanza de la Iglesia como algo infalible. Lo único infalible es la Escritura, la palabra de Dios. Por ello, el deber de la Iglesia es ajustarse todo lo posible, todo lo humanamente posible, al contenido de la Escritura, y por contenido de la Escritura es lo que está explícitamente dicho, como también a todo aquello que se puede deducir lógicamente, como dice Westminster, el párrafo primero, el artículo primero, párrafo 6, todo lo que se puede deducir en buena y necesaria consecuencia, deducción de las Escrituras. Bien, pues seguramente la mejor manera de comprender el sentido de todas estas cosas, todas estas enseñanzas, sea por vía de contraste, comparándolo con la enseñanza de la Iglesia Católica Romana acerca de las Escrituras. Podemos tomar lo dicho en la sesión cuarta del Concilio de Trento, que trataba acerca de las Sagradas Escrituras. Y allí, hablando del Evangelio, dice que fue prometido por los profetas del Antiguo Testamento, promulgado por boca por Jesucristo y predicado por los apóstoles, pero predicado como fuente de toda verdad. Y entonces, acerca de esta fuente de toda verdad, dice: esta verdad y disciplina se contiene en los libros escritos y las tradiciones no escritas que, transmitidas como de mano en mano, han llegado hasta nosotros desde los apóstoles. Esta definición de Trento utiliza un lenguaje en apariencia ortodoxo acerca de la Escritura, pero en el fondo sus resultados acaban denigrando la Escritura como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, ateniéndonos a lo que dice Trento, primero, distingue el Evangelio del conjunto de todas las Sagradas Escrituras. Ya veremos, al final, eso es la regla de fe, no son las Escrituras, es lo que se dice, lo que se define como Evangelio. Tampoco, segundo lugar, tampoco dice que el Evangelio predicado por los apóstoles fuera toda verdad, la verdad completa, sino fuente de toda verdad. En tercer lugar, no dice que la Biblia, los libros escritos, son toda la verdad, sino solo una fuente de la verdad. Y por último, pone las tradiciones no escritas desde los apóstoles en paralelo con las Escrituras, y entonces serían una segunda fuente al mismo nivel que la primera, las Escrituras. A ver, en el catolicismo romano seguro que si hubiera alguno vendría aquí y me decía no, porque hay que pensar que son dos fuentes distintas, es la misma fuente, ¿verdad? La tradición es el canal, ¿no?, de la fuente. Sí, vale, reconocemos que ellos pueden pensar así, pero en definitiva son dos fuentes. En definitiva son dos. Está la Escritura y están las tradiciones de los hombres. Y estas tradiciones de los hombres al final participan de la misma naturaleza de la palabra de Dios y está a su misma altura. Y bien, entonces conviene entonces ahora definir un poco qué es lo que ellos entienden por tradición. Ya hemos visto en Judas que habla de aquello que ha sido transmitido, en cierto modo,
vemos estas tradiciones de la Escritura, pero ¿qué es lo que ellos entienden de las tradiciones orales? Entonces, podemos decirlo que hablando de la manera muy general, para ellos las tradiciones es lo que la Iglesia considera que es apostólico, pero no escrito directamente por los apóstoles. O mejor dicho, que considera apostólico, pero que no está presente explícitamente en las Escrituras. Entonces, la tradición sería, de una manera muy general, aquello que la Iglesia ha dicho a lo largo de las épocas que es enseñanza apostólica. Y eso puede ser una cosa que sea, pues, más o menos, digamos, presente, más o menos claro, como también aquellas cosas que no están para nada presentes en la Escritura. Ejemplo, la Inmaculada Concepción de María. Ejemplo, la infalibilidad del Papa. Pero bueno, ateniéndonos a esto, sí, la tradición sería entonces lo que la Iglesia ha dicho a lo largo de las épocas que es enseñanza apostólica. Esto último podría también parecer a nosotros algo aceptable o que guarda alguna relación con la posición protestante y reformada de las confesiones de fe. Porque a fin de cuentas, nosotros también, reformados, pues aceptamos el credo de los apóstoles, el credo de Atanasio, las confesiones de los primeros concilios ecuménicos, las confesiones de la Reforma, la confesión de fe de Westminster, y para nosotros tiene cierta autoridad hasta el punto que aquellos que se separan gravemente de estas confesiones, nosotros los consideramos como heréticos. Entonces se podría preguntar, ¿no es entonces lo mismo reformados y católicos romanos? Pues no, porque los parecidos es en apariencias, pero en el fondo hay una diferencia esencial entre Trento, la posición del catolicismo romano, y la nuestra como reformados, que es que nosotros no calificamos estos documentos como fuente de verdad o como fuente de revelación en paralelo y al mismo nivel que la Escritura. Porque si así fuera, la Escritura estaría inacabada, estaría incompleta. Y eso es lo que nosotros, reformados, rechazamos y negamos. No solo eso, si así fuera, la Escritura jamás llegaría a ser juez de la tradición. De hecho, la Escritura no sería juez de nada. En última instancia, el único juez solo sería la tradición. Y aquí la cosa, el punto es que para ser juez es necesario que la tradición también llegue a ser un juez infalible. Infalible. Y ahí está la cuestión, ¿dónde se pone la infalibilidad? Si no se pone en las Escrituras mismas. Bien, pues entonces, esta postura católica romana en el fondo comporta dos problemas formidables, insuperables. Primero, acerca de su doctrina de la Escritura. La Concepción de Trento aparece como una negación punto por punto de la doctrina bíblica y reformada acerca de la Escritura que hemos expuesto antes. Históricamente, sí, la Iglesia el catolicismo romano ha confesado que la Escritura es palabra de Dios, que es inspirada por Dios, tiene a Dios por autor, y también, al menos en la historia, habla de infalibilidad e inerrancia. Sin embargo,
el sentido de la inspiración en el catolicismo romano es muy limitado, porque la inspiración en la mente católica romana no se refiere a las palabras mismas de la Escritura, inspiración plenaria y verbal que veíamos ayer, sino a las verdades de fe que están en las Escrituras. ¿Y quiénes son los encargados de discernir esas verdades de fe? La tradición. Para la teología católico-romana, y esto lo dicen sí, la Escritura es, dicen ellos, un testigo inanimado. Inanimado es que no se mueve, pero también es que no tiene vida. Cuando la Biblia misma dice que es palabra viva y eficaz. La teología católica romana declara además que y lo dice así, la Escritura no puede interpretarse a sí misma, en contra de la afirmación que hemos visto de la Confesión de Fe de Westminster, que dice que la regla infalible, dice infalible, para interpretar la Escritura es la Escritura misma. Y añade también Westminster que dice que el sentido de cualquier Escritura se debe buscar y ha de ser conocido por los otros lugares que hablan más claramente. Entonces vemos, es intérprete debido a la claridad de las Escrituras. La Biblia es clara. El catolicismo romano entonces niega su claridad. Y este es un punto muy importante también, porque el catolicismo romano considera que la Biblia es un libro oscuro. Oscuro. Y entonces la tarea de la Iglesia es traer luz a la Biblia. Cuando la Biblia habla que, Salmo 119, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Pues ellos piensan que es un libro oscuro, un libro cerrado. Y esto se ve una y otra vez también en los debates del catolicismo romano con los reformados. Se manifiesta también en la actitud del catolicismo romano en cuanto a la así llamada crítica textual de los manuscritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los primeros defensores fue el catolicismo romano ya en el siglo XVII, en el tiempo de la Confesión de Westminster. No es algo nuevo. Entonces, lejos de confesar el catolicismo romano que el Señor que ha inspirado la Escritura la preserva y la guarda con toda pureza a lo largo de las épocas, como dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 18, los cielos y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde de mi palabra pasará. O también confiesa la Confesión de Fe de Westminster, artículo 1 y párrafo 8, cuando dice el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, siendo inspirados inmediatamente de Dios y mantenidos puros por su cuidado singular y providencia en todas las edades, son pues auténticos. Por el contrario, el catolicismo romano siempre buscado rebajar la credibilidad de la Biblia, la autenticidad de los textos originales, y ha querido pues zanjar, digamos, autoritativamente el tema diciendo la versión auténtica es la Vulgata en latín. Y esto por encima de los originales. Esto era lo que decían en todo caso Trento. Por lo tanto, la doctrina de la Escritura en la teología católica romana lo que hace es presentar a la Escritura como algo incompleto o inacabado, o incluso que ha perdido su pureza, o incluso que se ha corrompido. Si hablan de perfección de la Escritura, esa perfección no es en un sentido absoluto. Ellos hablan de la perfección de la Escritura, pero de una perfección implícita. Luego ha de ser entonces la tradición, la Iglesia, que haga explícita esa perfección.
Bien, pues esto en cuanto a la idea, en cuanto a su doctrina de la Escritura, pero ahora también hay un segundo problema formidable, insuperable, que es acerca de su concepto de tradición. El concepto de tradición. Veíamos antes, ¿no?, que en apariencia se podría incluso ver que hay algún tipo de cierto parecido con la posición reformada. Ya hemos negado este punto porque el catolicismo romano convierte a la tradición como fuente de revelación. Pero este punto merece ser considerado un poco más en detalle. Porque esta es la cuestión. ¿Cuál sería entonces la verdadera tradición ortodoxa? ¿Qué es la revelación entonces de Dios? Entonces se ve necesario poner una serie de criterios para determinar esa tradición. Hubo un teólogo, un considerado padre, Vicente de Lerins, muerto en el año 450, que estableció los criterios de la universalidad, de la antigüedad y de la unanimidad en cuanto a una doctrina. Una doctrina sería verdad, revelación de Dios, por lo tanto, cuando fuera universal, cuando fuera unánime y cuando fuera antigua, ¿no? Podría parecer esto como en principio válido, pero una vez más en apariencia, porque esto significa que la tradición también tiene que ser interpretada. No solamente la Biblia, sino también la tradición ha de ser interpretada. La Biblia es palabra de Dios y tiene una completa y absoluta unidad interna de pensamiento dentro de la Biblia. Pero eso es la Biblia, que es la palabra de Dios. La tradición tiene también esa misma unidad, o cada teólogo un poco dice una cosa, cada teólogo dice otra cosa. Entonces, la tradición se tiene también, por supuesto, que interpretar. Y entonces, si la Escritura en el catolicismo romano no se puede interpretar ella a sí misma, la tradición se va a interpretar ella a sí misma. No. Entonces, ¿quién es el que la va a interpretar? Entonces, en el catolicismo romano no solamente la Escritura es incompleta, sino también la tradición es incompleta. Ellos dicen, sí, la Biblia y la Escritura, la Escritura, la Biblia y la tradición son regla de fe. Ya, pero después dicen, son regla de fe remota, ¿no? Eso es lo que decía en Trento, pero después eso ha sido desarrollado. ¿Por qué? Porque tiene que haber un órgano que interprete infaliblemente tanto la Escritura como la tradición. Palabra importante, infalible. ¿Cuál es este órgano, según ellos, infalible para interpretarlo? Pues entonces se ha desarrollado el magisterio. Y el magisterio es la enseñanza de ahora, actual, de la Escritura. Pero, a ver, entonces la pregunta surge, ¿y quién dice que es el magisterio? De entre todos los profesores de teología, de entre todos los obispos que hay en toda la faz de la tierra, ¿cuál de ellos es el magisterio? Todos ellos al mismo tiempo, una comisión, ¿quién la forma? ¿Quién es ese magisterio? ¿Quién lo dice? Entonces, ahí está. La respuesta es el Papa de Roma. El Papa de Roma. Y es esto lo que ya en el siglo XIX, para el Vaticano I, lo dijo el Papa Pío IX, una frase muy conocida que él exclamó, dijo, la tradición soy yo. La tradición soy yo.
Porque al final del camino es el Papa de Roma quien determina el magisterio, quien determina la tradición, quien determina la escritura. Y ahora bien, ¿quién determina al Papa? Ningún ser humano. Según ellos, Cristo, en Mateo capítulo 16, ya sabéis, ¿no? Capítulo 16 de Mateo. Pero pretender que Mateo 16 establece al Papa de Roma por todos los siglos es algo que supera toda la imaginación, toda lógica. Es algo que solamente provoca el mayor sonrojo y vergüenza ajena. Esta enseñanza sí que está fuera de toda la Escritura. Y entonces, ¿quién es el que ha determinado, quién ha establecido al Papa? Pues el Papa de Roma, él a sí mismo. Por lo tanto, el Papa en el catolicismo romano es un poder absoluto, según él, es infalible y autócrata. Él ha recibido de sí mismo esa, comillas, autoridad porque él se ha puesto ahí. Por lo tanto, ningún ser humano ha de dar cuentas al Papa, o puede pedir cuentas al Papa, mejor dicho. Ni siquiera toda la Iglesia universal puede pedir cuentas al Papa. ¿Es esto verdaderamente enseñanza cristiana? ¿Enseñanza bíblica? ¿No es más bien totalmente antibíblico y totalmente anticristiano? Nuestros padres en la fe de la Reforma del siglo XVI vieron claramente todas estas cosas. Vieron claramente, además de que el Papa sea el anticristo, por estas pretensiones que él hace en la Iglesia, vieron que el hombre no puede ponerse en el lugar de autoridad de Dios. La autoridad de la Escritura no depende del hombre. El hombre no participa de la autoridad de Dios. Si alguna participación tiene el hombre de su autoridad, es en un sentido ministerial, por ministrar la palabra de Dios, pero no en un sentido magisterial que supuestamente completaría la supuesta incompleta autoridad divina de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras son completas, son perfectas y son suficientes. Y esto ha sido pues la enseñanza de la Reforma. Sabemos todos bien que en los últimos 100 años, sobre todo en el protestantismo, ha surgido la enseñanza de que afirma que Dios sigue hoy revelándose de manera extraordinaria por revelaciones extrabíblicas, por medio de supuestos sueños o visiones, o hablar en lenguas, o profecías, etc. Si Dios continúa a revelarse de esta manera a la Iglesia, entonces inevitablemente significa que lo hace porque la Escritura no es completa ni suficiente para decir todo lo que los cristianos tienen que creer y tienen que hacer. Decir que continúan hoy las mismas revelaciones que vemos en las páginas de las Escrituras, exactamente igual que en el Antiguo Testamento o exactamente igual que los apóstoles, plantea entonces también la cuestión de si esas revelaciones se tendrían que recoger en las páginas de la Escritura. El canon de la Escritura, pues, al menos en principio, no tendría que estar definitivamente cerrado, sino al menos abierto a la posibilidad de completarse. Que esto no se haya hecho en el mundo pentecostal o carismático es debido a que, gracias a Dios, los proponentes no han sido coherentes o consistentes con su propio punto de vista, pero a lo largo de la historia ha habido otros que sí lo han sido, y entonces han presentado la supuesta revelación que ellos han recibido como un libro de fe que al final ha sido más importante que la misma Biblia, el libro del Mormón o incluso el Corán. Es lo mismo. Además, otra afortunada inconsecuencia
de momento ha sido entonces la de limitar esas revelaciones solamente al campo práctico, de recibir los creyentes, digamos, guías para cumplir la voluntad de Dios. Pero si existen estas revelaciones, ¿por qué no usarlas para, digamos, aclarar el sentido de algunas de cuestiones doctrinales que no están todavía resueltas o que dividen a la iglesia? Podemos estar seguros de que en el futuro no se usarán estas supuestas revelaciones extraordinarias en este sentido. Pero, sobre todo, y a cabo, es que el resultado último de esta corriente pentecostal y carismática solo ha sido la de debilitar la presencia y la fortaleza en la iglesia de la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Por esta causa dicen, sí, la Biblia está muy bien, pero no es suficiente. Necesitamos más que la Biblia. De ese modo, sean conscientes de ello o no, lo pretendan o no, lo único que han hecho ha sido, al final, reforzar al catolicismo romano y en particular las pretensiones del Papa como regulador supremo de la fe y de la vida de todos los cristianos. Así que ya va siendo hora que se vean todas estas cuestiones y que se puedan enmendar, se puedan corregir, que las Sagradas Escrituras tengan entonces ese lugar de preeminencia que nunca deberían de haber dejado, nunca deberían de haber perdido, porque todos los cristianos y la Iglesia confiesen, juntamente con Jesucristo, y juntamente con las Escrituras, el testimonio que las Escrituras dan de sí mismas, que las Escrituras son perfectas y suficientes para nosotros. Que así sea. Amén.